A partir de aquí voy a iniciar la grabación de la clase de hoy sábado 16 de noviembre, que es una clase completamente asincrónica. Vamos a recordar que el propósito del tema de las estadísticas no paramétricas es precisamente rellenar estos campos en rojo, que son las pruebas que vamos a ver para tener el panorama completamente lleno de lo que son las medidas de asociación, lo que son las pruebas de hipótesis en dos poblaciones y lo que son las pruebas de hipótesis de más de dos poblaciones. Nada más para recordar, el coeficiente de correlación de Spearman es el equivalente a el coeficiente de correlación de Pearson. Ambas son formulitas, se interpretan exactamente igual. Si el coeficiente es positivo, tenemos una asociación directa. Si el coeficiente es negativo, tenemos una asociación inversa. Entre más cercano a uno esté, más alta es la correlación. Son medidas idénticas en cuanto a la interpretación. Lo único que el R de Pearson es para variables cuantitativas y el coeficiente de correlación de Spearman se puede utilizar cuando tenemos variables cualitativas ordinales o cuando tenemos variables cuantitativas, pero con datos muy pequeñitos. Si tenemos pocas observaciones, no podemos garantizar el supuesto de normalidad que requiere el R de Pearson. Entonces necesitamos hacer el coeficiente de correlación de rango de Spearman. El, En las pruebas de hipótesis de dos poblaciones tenemos el mismo caso. Cuando tengo dos pruebas cuantitativas, si son pequeños, si son muestras menores que 30, podemos utilizar la t-student para promedios. Si fueran proporciones, variables cualitativas, tendríamos las pruebas de hipótesis sobre dos proporciones. Y de nuevo acá, para variables cualitativas ordinales o bien cuando no hay supuesto de normalidad, tenemos la prueba de Human. Es una simple prueba de hipótesis. Tenemos los 5 pasos de las pruebas: planteamiento de las hipótesis, un criterio de decisión, un estadístico de prueba que está basado en las medianas, en los órdenes y en los ordenamientos, y la decisión y la conclusión. Por su parte, para terminar, el ANOVA es cuando tenemos pruebas de hipótesis para más de dos poblaciones, la prueba de chi cuadrado para las variables cualitativas nominales, y cuando tengo más de dos poblaciones para variables ordinales, el equivalente a la ANOVA se llama la prueba de Kruskal-Wallis. Son pruebas simétricas, hacen exactamente lo mismo, nada más que aquí debe de garantizarse el supuesto de normalidad y aquí no necesito tener ese supuesto. Entonces, ya habíamos visto en la clase pasada que todas las pruebas de, de las pruebas no paramétricas se hacen con base en medianas, y por lo tanto lo que tengo que hacer es medir la posición en el conjunto. Esas posiciones se llaman rangos y fue la columna vertebral de la clase del sábado pasado, cómo generar esos rangos, porque lamentablemente este es el único tema que no lo vamos a poder hacer en Excel, debido a que el Excel no tiene pruebas no paramétricas. Entonces, todos los estadísticos debemos de calcularlo con las fórmulas. Y los rangos, la generación de los rangos es el paso central para poder realizar la prueba. Entonces, vamos a iniciar ya ahora con el coeficiente de correlación de rangos de Spearman.
para este, eh, iniciar con la primera prueba de la clase del día de hoy. Recuerden que para hacer los rangos de Spearman necesitamos clasificar sistemáticamente las observaciones en un orden y les debo de medir la posición de cada uno en ese conjunto ordenado. Las observaciones, los órdenes deben de hacerse independientes entre cada una de las variables, la variable X y la variable Y. Y eso es otra cosa importante. Tenemos que recordar que en una correlación hay una asociación causa-efecto. La variable X es una variable independiente y la variable Y es mi variable dependiente para medir la asociación que existe entre dos variables. Por ejemplo, yo podría decir si el nivel socioeconómico está asociado a la felicidad, a un nivel de felicidad. Entonces, nivel socioeconómico es una variable cualitativa ordinal y felicidad es una variable cualitativa ordinal, pero la relación causa-efecto es el nivel socioeconómico, es la variable X y quiero ver si está asociado al nivel de felicidad, que sería la variable Y. Es muy importante esto. Entonces, cuando yo hago la asociación, perdón, cuando hago la prueba, tengo que crear rangos haciendo los órdenes independientes para cada una de las variables. Hago los rangos para la variable X y hago los rangos para la variable Y, pero siempre manteniendo el par ordenado del conjunto que corresponda. Ya lo vamos a ver. La fórmula del coeficiente, como les estaba indicando, el Excel no tiene ni el editor de datos ni las fórmulas tienen los coeficientes de correlación de Spearman. Entonces vamos a tener que aplicar la formulita. Sin embargo, recuerden que la fórmula yo se las aporto y lo único que tenemos que hacer es calcular las diferencias de los rangos. Como, como están al cuadrado, no importa el orden en que yo hago la diferencia. Puede ser la variable X menos Y o Y menos X, no importa porque los signos negativos se eliminan cuando lo elevo al cuadrado. La fórmula es 1 menos 6 por la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado entre el número de datos por el número de datos al cuadrado menos 1. Cuando hablamos de número de datos, estoy hablando de pares ordenados. Igual que lo hicimos en correlación, estamos hablando de una observación es un dato X y un dato Y. La segunda observación sería un dato X y un dato Y. Entonces, primero, primero voy a hacerles ejemplos cuantitativos y luego le voy a hacer los ejemplos para variables ordinales. Observemos que queremos ver si dos variables cuantitativas, los centímetros y los gramos, están asociados. Si yo quisiera hacer una asociación entre estas variables, puedo utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, el R que nos da el Excel. Sin embargo, estos datos requieren de un supuesto de normalidad. Todas las pruebas en el coeficiente de correlación y la regresión requieren de grandes volúmenes de datos. O sea, necesitamos muchas observaciones para que los estadísticos funcionen. Entonces, si tengo muy poquitas observaciones, muy probablemente no voy a garantizar normalidad.
a pesar de que yo puedo calcular el coeficiente de correlación de Pearson que vimos en el tema anterior, ese coeficiente de correlación, si no tiene el supuesto de normalidad, en realidad no lo podríamos utilizar como válido. Em, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular el coeficiente de correlación de Spearman, que es cuando estos datos no son normales? Lo que tenemos que hacer aquí es comenzar a tener el conjunto ordenado de menor a mayor, pero nada más imaginariamente, sin alterar el par ordenado. 31 está en la posición 1. 32 está en la posición 2. 33, 34, 35 y 35 comparten la misma posición. Entonces está en la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Este está en la posición 5 y 6. Por lo tanto, 5 más 6 entre 2, ellos comparten la posición 6.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 estaría en la 7, 41 en la 8, 42 en la 9 y 46 en la 10. Aquí solo habría un empate, que es la posición eh, eh, de estos dos, 1, 2, 3, 4, 5, la posición 5.5. Para los gramos voy a hacer el orden de estos conjuntos, y, pero solo ellos. Vamos. ¿Quién está en la posición 1? El 76, que es el más chiquitico. ¿Quién está en la posición 2? El 77. ¿Quién está en la posición 3? El 84, el 8.3. ¿Quién está en la posición 4? 91. Posición 5, posición 6, posición 7, posición 8, posición 9 y posición 10. Entonces, lo que hago aquí es medir esas posiciones. Estos que acabo de hacer se llaman rangos. Véanlo aquí: posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5 y 6, comparte la posición 5.5 y creo los rangos. De nuevo, esto aquí, lo que hice acá, está en la posición 1, la 2, la 3, la 4, no hay valores repetidos. Si por ejemplo, hubiera sido 9.6, si este número hubiera sido 9.6, entonces 9.6 y 9.6 comparten la posición 5 y 6, hubiera sido otra vez 5.5. Luego, lo que voy a hacer nada más es que voy a crear las diferencias en los rangos. Este valor menos este valor menos este valor. Igual lo hubiera podido hacer 1 menos 2 o 2 menos 1, porque lo importante luego es elevar estos valores al cuadrado. Entonces, no importa si son positivos o negativos, en el cuadrado eh, se me eliminan los negativos. Al final, ese valor, esta parte de la ecuación, todo esto de aquí es la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Se lo estoy haciendo uno por uno, pero ya en el Excel uno aplica la formulita de un solo tiro para hacer los datos. Recuerde que tamaño de muestra. Bueno, ¿por qué aquí le puse 10 a la 3 menos 10? Si la fórmula decía que es esto. Bueno, porque es lo mismo entrar a multiplicar n por n al cuadrado es n a la 3 y n por 1 es n. Entonces, esto es el equivalente a decir n a la 3 menos n. Ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras porque son transformaciones matemáticas iguales. Entonces, ahora sí, agarramos el 10 a la 3 y menos 10 y toda esta parte me da 96. Le resto el 1 este, a,
a, bueno, en esta partecita de acá, para que me dé una correlación, primero que me da positiva. Entonces, estamos viendo que hay